Ya va, Manu, por favor. Bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ahora habíamos trazado la línea correspondiente lo que estaba diciendo es que el método es totalmente general. Si hay más de 4 eslabones, vamos a tener más, más centros instantáneos, por supuesto. Si tengo 6 eslabones, vamos a tener 15 centros instantáneos. Es decir, se van a formar triángulos y vamos a tener lados, estos lados que van a representar a los virtuales. La cuestión que tenemos que nosotros lograr es que un centro instantáneo, o sea, un lado, que no conozcamos, o sea, un centro instantáneo no conocido, debemos tratar de que sea parte de dos triángulos, ¿m? Para que de esa manera podamos encontrar a ese centro instantáneo desconocido, o a ese lado, digamos así, dentro del grafo, como la combinación de dos ternas. Es totalmente general. ¿M? Bien, dicho esto, entonces sigamos con esto, que es lo que nos interesa. Entonces, eh, habíamos trazado la línea correspondiente a la terna 1, 2, 3, que era unir el centro instantáneo 1, 2 con el 2, 3, y eso nos daba esta línea, sobre la cual debiera encontrarse el 1, 3. Ahora tenemos que trazar la línea sobre la cual están los centros instantáneos 1, 4, 3, 4 y 1, 3, que corresponde a la otra terna. Entonces, el 3, 4 es un punto que es finito. Y es la junta correspondiente al eslabón 3 y al eslabón 4. ¿Y cuál es el otro punto? Y el centro instantáneo 1, 4. ¿Y dónde está? Y en el infinito. ¿Y en qué dirección? Dijimos. Y en la dirección perpendicular a la dirección del desplazamiento de la corredera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y trazar una línea cuya dirección sea la de la perpendicular a la dirección del desplazamiento de la corredera y que pase por el centro instantáneo 3, 4. Sería esta línea que está acá. Y sobre la cual estará el I1, 3. Entonces, en la intersección de las dos rectas trazadas, ahí se encontrará el centro instantáneo 1, 3. Este será el centro instantáneo de rotación pura del eslabón acoplador 3. Bien, ya lo tenemos trazado, lo tenemos encontrado para esa posición al centro instantáneo 1, 3, por lo tanto lo podemos llenar y ahora vamos a tener en el nuevo grafo al centro instantáneo 2, 4. El analizar el 2, 4. Entonces va a pasar exactamente lo mismo. Vamos a tener que el 2, 4 va a ser el lado o la diagonal correspondiente a este rombo, que va a partir a ese rombo en dos triángulos, en dos ternas, conformada por los eslabones 2, 1 y 4, y por los eslabones 2, 3 y 4. La terna 2, 1 y 4 va a tener sus centros instantáneos 1, 2 y 1, 4 y 2, 4 sobre la misma línea recta. Por lo tanto, si 1, 1, 2 con 1, 4, y voy a obtener la línea correspondiente. Vamos a trazar primero para que lo hagamos y así lo ven un poquito mejor. Tracemos primeramente la terna correspondiente a 2, 3, 4. Entonces, tenemos 2, 3 y 4. Los centros instantáneos 2, 3, 3, 4 y 2, 4 deberían estar sobre la misma línea recta.
El 2,3 es la junta entre el eslabón 2 y 3, y 3,4 la junta entre el 3 y el 4. Por lo tanto, si trazamos una línea por esos dos centros instantáneos, vamos a tener que sobre esa línea debe estar el 2,4. A la vez, vamos ahora con el que no quise trazar, el 2,1,4, donde los centros instantáneos 1,2 y 2,4 me van a permitir trazar la línea recta sobre la cual también debe encontrarse el 2,4. Entonces, el 1,2 es un punto finito, es el centro instantáneo de rotación del eslabón 2. Centro instantáneo entre el eslabón 1 y 2. ¿Y cuál es el otro centro instantáneo? Es el 1,4. ¿Y dónde está el 1,4? Y en el infinito. ¿Y cómo me vengo del infinito? ¿Cómo me vengo del infinito para trazar esa línea y que tenga que pasar por el 1,2? ¿Cómo me vengo? Y me tengo que venir en forma paralela. ¿Por qué? Porque dos líneas paralelas, ¿dónde se cortan dos líneas paralelas? En el infinito. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si la recta 3,4, 1,4 es la línea que habíamos trazado anteriormente, que iba hacia el infinito en la dirección perpendicular al deslizamiento de la corredera, en esa misma dirección vendré con una línea, y en forma, por supuesto, en forma paralela, pasando por el centro instantáneo 2, ¿hasta qué? Hasta que esa línea intercepte a la anteriormente trazada por 2,3 y por 3,4 para definir en su intersección al centro instantáneo 2,4. Tan simple como eso. Entonces, esta es, digamos, la complicación que tendría la determinación de los centros instantáneos en el caso del manivela biela corredera en relación con el cuadrilátero articulado, donde el cuadrilátero articulado tiene todos sus centros instantáneos finitos, quiero decir, dentro del ámbito finito. En cambio, el mecanismo de manivela biela corredera tiene un centro instantáneo que se encuentra en el infinito. Porque la corredera, vuelvo a repetir, se considera como un eslabón balancín infinitamente largo cuyo centro de rotación está en el infinito. Bien, ahí hemos encontrado los centros instantáneos correspondientes. Bien, vamos a hacer la aplicación de este conocimiento para la resolución de velocidades. Entonces, fíjense que, bueno, teóricamente tenemos un cuadrilátero articulado representado por esta figura, donde seguramente hemos hecho una síntesis para determinar las longitudes de la barra 1, 2, 3 y 4. O sea que tenemos toda la geometría del mecanismo. Tenemos como parámetro geométrico de entrada el ángulo θ2, o sea, el ángulo del eslabón 2. Y como parámetro cinemático, la velocidad angular de la barra 2 correspondiente. Hemos determinado todos los centros instantáneos, los 6 centros instantáneos, y bueno, nos disponemos entonces a encontrar las variables desconocidas, que son ¿quién? La velocidad angular de la barra 3, la velocidad angular de la barra 4, la velocidad lineal del punto A, la del punto B y la del punto C. Esas serían nuestras variables en este problema de determinación de velocidades. Bien, ¿qué vamos a aplicar? Vamos a aplicar el concepto de centros instantáneos.
¿Y eso significa qué cosa? ¿Por dónde vamos a ingresar? Y como siempre, en cualquier método que apliquemos, por por el eslabón del cual que conozcamos algo. Como el mecanismo, vuelvo a repetir, preguntas de parcial, como el mecanismo, un mecanismo de un grado de libertad, ¿qué significaba eso? Y que debo conocer todos los datos de tantos eslabones como grado de libertad tenga el mecanismo. Como el cuadrilátero tiene un grado de libertad, entonces debo conocer todos los datos referidos a un eslabón. Por eso es que en los problemas conozco todo lo referido al eslabón 2 de entrada. Entonces, este es mi eslabón del cual yo conozco todo. ¿Qué conozco? La velocidad angular. Entonces, para que podamos aplicar el método de centros instantáneos, y debería conocer qué velocidad tiene la junta A, es decir, el centro instantáneo 2, 3, que está compartido ¿por quién? Por el eslabón 2 y el eslabón 3. Entonces, aplicando el concepto de centros instantáneos, yo voy a poder escribir una ecuación en este punto, que me dé que matemáticamente signifique lo que en palabras voy a decir, y es nada más que la aplicación del concepto de centro instantáneo. La velocidad del punto A como perteneciente al eslabón 2 es la misma que la velocidad del punto A como perteneciente al eslabón 3. Esto dicho en palabras es una ecuación, básicamente, en la cual voy a igualar la velocidad del punto A como perteneciente a 2, que acá está escrita, la velocidad del punto A como perteneciente al eslabón 2, ¿cuánto va a valer? Omega por el radio. Es decir, omega de la barra 2 por el radio, que es el vector de posición del punto A respecto de su centro de rotación. O sea, RI12 y 23. ¿Sí? Sería esta distancia. Y la velocidad de este punto, pero como perteneciente a este eslabón, que también va a estar dada por una ecuación, la misma ecuación, que va a ser el omega por una distancia, que esta es la que hay que tener cuidado. Acá ya está escrita. Entonces, esta distancia, ¿cuál es? Todo, cuando yo les pregunto esto, todos dicen, como pasó esta mañana, dijeron que 2,4 rotaba respecto de 2,3, y no es así. 2,4 rota respecto de su centro de rotación, del eslabón 2, y como este punto le pertenece a este eslabón, este punto tiene que rotar respecto a este centro de rotación. Y para el eslabón 3, el centro instantáneo 3,4 no es su centro de rotación. ¿Quién es el centro de rotación de todos los puntos que pertenecen al eslabón 3? Según lo que hemos visto. Y I13. Este es el centro de rotación. Por eso es importante la determinación de este punto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la velocidad de este cuerpo 3, ¿sí? Mejor dicho, la velocidad del punto A como perteneciente a este cuerpo 3 vale la velocidad de rotación de este cuerpo por la distancia que separa al punto A de su centro de rotación como perteneciente al eslabón 3. ¿Cuál es? El I13. Entonces, por eso acá dice velocidad de A igual a omega 3 por R de 1,3 y 2,3. Es esa distancia. Entonces, si igualamos estas dos, porque es la misma velocidad, entonces esta es la ecuación que yo digo, puedo escribir directamente. Es una ecuación de igualdad que surge de la aplicación del concepto de centro instantáneo.
la velocidad del punto A como perteneciente al eslabón 2 tiene que ser igual a la velocidad del mismo punto como perteneciente al eslabón 3. Eso es lo que significa esta igualdad. ¿Mm? ¿Qué conozco en esta igualdad? Y conozco omega 2, que es la velocidad de entrada. Conozco el radio porque conozco la longitud de este eslabón. Conozco este radio, esta distancia, porque la puedo medir. Porque si yo trazo esto a escala, entonces voy a poder medir esta distancia. Y si no la he trazado a escala, yo tengo el conocimiento de todos los ángulos que forman los distintos eslabones en esta posición. Por lo tanto, podré aplicar el teorema del seno, del coseno, para determinar la distancia correspondiente. O sea, lo puedo calcular, todo lo puedo calcular. ¿Mm? No hace falta hacer ningún trazado, lo puedo obtener haciendo solamente analíticamente. Bien, ¿qué me está faltando encontrar? Y omega 3. Entonces, de esta ecuación vamos a despejar omega 3 en función de omega 2 y de los radios correspondientes. Fíjense que ya sea que el punto A pertenece al eslabón 2 o al eslabón 3, va a tener la misma velocidad y va a estar identificada por ¿quién? Por un vector. En el caso de que el punto A lo considere perteneciente al eslabón 2, la velocidad lineal o tangencial del punto A va a ser de perpendicular, la dirección perpendicular al radio, o sea, al eslabón, ¿sí? Perpendicular, y su sentido va a depender de omega. Supongamos que sea antihorario, entonces sería un vector que estaría aplicado en A, perpendicular al eslabón 2 y con el sentido hacia la izquierda. Y si lo considero perteneciente al eslabón 3, y bueno, lo mismo va a pasar. Fíjense que el vector es perpendicular a quién? Al radio correspondiente al eslabón 3. Y tiene, por supuesto, el mismo valor. ¿Por qué? Y porque estamos sobre la misma línea, Los dos radios son colineales y perpendiculares a la velocidad correspondiente. Bueno, creo decir todo. Espero, si hay alguna duda, me la preguntan, por favor. Yo trato de decir todo lo que a veces hasta es redundante. Bien, ya conocí la velocidad del punto A. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Y me tengo... Perdón. Conocí la velocidad del punto A, lineal del punto A, y la velocidad angular de la barra 3. Entonces ahora me vengo a la junta B, que es el centro instantáneo 3,4. Y en él también va a cumplirse lo mismo que acabamos de decir. Este punto, de acuerdo a lo que dice el concepto de centros instantáneos de velocidad, es un punto que pertenece tanto al eslabón 3 como al eslabón 4. Por lo tanto, la velocidad de este punto como perteneciente al eslabón 3 tiene que ser la misma que la velocidad del mismo punto B como perteneciente a 4. Disculpen, que quiero hablar tan rápido que le exijo mucho a mi garganta y por ahí me fallo. Bien, entonces, de la misma manera, la velocidad de quién, vamos a mirar este primero. La velocidad del punto B como perteneciente al eslabón 4 va a ser, por la ecuación escalar correspondiente, va a ser la velocidad angular de la barra 4 por el radio correspondiente, que es la distancia entre el punto en cuestión B y su centro de rotación, que es el centro instantáneo 1,4, y que es este radio
es básicamente la longitud del eslabón. ¿Mm? Entonces, la distancia entre 3, 4 y 1, 4. 3, 4 y 1, 4. Y la velocidad del mismo punto, pero como perteneciente al eslabón 3, va a ser el omega de la valla, omega 3, por la distancia que separa este punto del centro de rotación del eslabón 3. ¿Cuál es? Esta es la distancia. ¿Mm? Entonces sería el radio entre 3, 4 y 1, 3. ¿Mm? Entonces fíjense ustedes que una vez que yo determino este punto, es muy sencillo, aplicando ecuaciones escalares, determinar las velocidades. Entonces, aplicando el concepto de centro instantáneo, hago esta igualación que dice que la velocidad de este punto como perteneciente al eslabón 3 tiene que ser igual a la velocidad del mismo punto como perteneciente al 4. Es esta ecuación. Que no conozco y omega 4. Entonces despejo omega 4 en función de omega 3, que ya la calculé en el paso anterior, y de los radios, que uno es la longitud del eslabón 4, que lo conozco, y el otro es el otro lado de este triángulo ABI13, que lo puedo calcular, como ya dije, a través del teorema de los cosenos, que ¿por qué? Porque conozco toda la geometría de esto. Bien, y ahí obtuve omega 4 y la velocidad del punto B4. Entonces, una vez que ya conozco omega 4, cualquier punto del eslabón 4, ya sea sobre la línea baricéntrica, que sería cualquier punto que está sobre esta línea, o cualquier punto que esté relacionado con este eslabón, porque vuelvo a repetir, este eslabón puede tener la forma de un triángulo, puede tener la forma de una L, puede tener la forma de una T, lo que sea. Entonces, cualquier punto que esté asociado a este eslabón, yo voy a poder encontrarle su velocidad lineal directamente aplicando el omega de la barra y determinando la distancia que hay entre el punto y su centro de rotación. ¿Quién es? Y 1, 4. Ojo con el tema, ¿eh? Entonces, si es un punto que está por acá, en cualquiera, y será solamente medir la distancia correspondiente entre el I1, 4 y el punto en cuestión. Y si no, si está por acá, y será unir a ese punto con su centro de rotación. Y en el caso del centro instantáneo, de la velocidad de cualquier punto del eslabón 3, una vez que conozco omega 3, es solamente ¿qué cosa? Por ejemplo, C, ¿qué es lo que voy a hacer? Y unir a C con el centro de rotación del eslabón 3, que es I13, para esa posición, por supuesto. Entonces, yo uno estos dos puntos, y voy a obtener el radio correspondiente de rotación de este punto respecto de su centro de rotación. ¿Qué dirección va a tener ese vector velocidad? A ver, ¿quién me contesta? Manrique, Vargas, ¿me están escuchando o no? Yo dije que una vez que ya obtuve velocidad angular de esta barra, ¿ah? Hemos tenido también velocidad lineal de estos dos puntos. Ahora quiero saber la velocidad de este punto, la velocidad lineal de ese punto. Entonces, yo dije que directamente, si yo uno el punto con su centro de rotación, al punto con su centro de rotación, voy a obtener la velocidad lineal de ese punto. Porque voy a multiplicar omega por el radio correspondiente, como estoy haciendo. Ahí. ¿Y qué dirección va a tener la velocidad?
tangencial al radio vector. Como Es el tangencial. omega 3, profe, ¿cierto? ¿Ah? Perpendicular Omega al radio 3 vector. es ese. Yo conozco omega 3, conozco el omega de esta barra, porque lo acabo de calcular acá. Acá lo obtuve. Ahí lo obtuve. Así que ya sé cuánto vale el omega de esta barra. Entonces, si yo multiplico escalarmente el omega de la barra por el radio correspondiente que separa el punto en cuestión, el punto C, con su centro de rotación, voy a tener el valor, el módulo de ese vector. Ahora, la dirección, ¿cuál sería? La del Y vector. perpendicular al radio. Eso, muy bien, perpendicular. No sé, Dependiendo alguien me dependiendo dijo, alguien me dijo el tangente. sentido de omega. Claro, Claro, es ese. bien. La dirección, yo hablo siempre de la dirección. ¿Estamos de acuerdo? La dirección de este vector es la de la perpendicular al radio. ¿Sí? El sentido, bueno, el sentido va a depender del sentido de omega 3. Si omega es en un sentido o si es en el otro sentido, bueno, ahí tendremos el sentido de la flechita del vector correspondiente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo les enseñé, creo, que si este eslabón 2, está girando en sentido antihorario y el eslabón 4 no le queda otra que moverse en sentido antihorario, porque si no, significaría que el eslabón 3 se está estirando si es que este va para el otro lado. Entonces, como esto es rígido, el eslabón 3 es rígido, si el eslabón va hacia la izquierda, el eslabón 4 va hacia la izquierda. Y los vectores de velocidad van a tener estos sentidos que ha indicado el ingeniero Galdeano, Manuel. Ahora, ¿qué sentido va a ser el de omega? ¿Con qué sentido? Y ahí viene una cuestión que hay que tener, y es el hecho de que analizar el movimiento de este balancín y de este eslabón manivela. Y eso es lo que yo les decía. ¿En qué situación está este balancín? Está en una situación que ha pasado la posición de verticalidad, que es la máxima proyección de este vector sobre el eje Y. ¿Está bien? Cuando este vector está vertical, nosotros tendríamos la máxima proyección. El ingeniero está tratando en mano alzada de mostrarles eso, pero bueno, de cualquier manera, me imagino que se lo están imaginando. Entonces, esto está bajando, pero este está subiendo, ¿sí? Y lo va a hacer en una mayor proporción que este, porque este está variando muy pequeño y este está variando más rápido. Entonces, lo más probable es que el sentido de rotación de este eslabón sea este. O sea, va a subir de acá de manera más en mayor valor, va a subir que lo que este va a bajar. Por lo tanto, este eslabón va a tener un sentido de omega 3 así. Bueno. Bien. Ahí ya van a ver, el año pasado que estábamos haciendo esto y tratábamos de poner todo lo que pudiéramos para dar las clases y ver, por ahí no teníamos mucho tiempo, pero ya van a ver que en el libro aparece una forma gráfica de determinar la velocidad de este punto C a partir de este trazado. Entonces, fíjense cómo es la velocidad de este punto A. Es la misma si lo considero perteneciente a 3 que
a 2, por lo tanto es el mismo vector. Ahora, cualquier punto de este eslabón tiene como máximo valor de velocidad, la velocidad del punto A, porque es la máxima, fíjense que es el máximo radio que yo puedo trazar desde el centro instantáneo 1, 3. Cualquier punto que ustedes elijan, cualquier punto que elijan de acá dentro de este triángulo, de este lado, de este otro lado, cualquier punto que ustedes elijan, van a ver que la distancia entre el centro de rotación y el punto en cuestión va a ser menor que esta distancia, que la distancia que separa el punto A del centro instantáneo 1, 3. Por lo tanto, este punto va a ser el punto de este eslabón que va a tener la máxima velocidad, que va a estar representado por un vector que yo voy a trazar acá. ¿Ah? Manuel, ¿lo podés trazar ahí? Sí, a ver, de vuelta, decime. Trazar un vector que sea perpendicular acá, que represente la velocidad de A. Ahí. Ahora uní este extremo con este punto, con el centro instantáneo 1, 3. ¿Lo podés hacer? Sí, para que cambie de color. Bien, perfecto. Entonces, fíjense, se ha formado un triángulo. ¿Y este triángulo qué es lo que nos da? Una proporcionalidad, básicamente. El punto A es de esta línea, ¿sí? El que tiene la máxima velocidad que está representada por este vector verde. ¿Cuál es la mínima velocidad? Y la velocidad de este centro, que es el 0, velocidad 0. Todos los demás puntos son puntos que pertenecen a este eslabón. Entonces, si ustedes toman el punto C, quieren saber la velocidad. Entonces, agarran el compás, toman centro en I1, 3 y con el compás toman la distancia correspondiente y trasladan el punto C, ¿sí?, a esta línea. Luego, en el punto de intersección, trazan un vector que sea perpendicular hasta acá. Ese vector va a representar la velocidad de B. ¿Ah? O sea, ustedes trasladan al punto C sobre esta línea y después trazan un vector en el punto que va desde ahí hasta ahí y de esa manera. Si quieren este punto o quieren este punto, y bueno, toman con el compás, trasladan ese punto hasta esta línea y el vector que van a trazar perpendicular a esta línea les va a dar la velocidad correspondiente a ese punto. Eso es en forma gráfica. Eso se lo explica ahí el Norton también. Y si no, aplican la ecuación directamente. Omega por el radio determina la distancia correspondiente entre esos dos puntos y obtienen la velocidad de cualquier punto de este eslabón. Solamente aplicando la ecuación de que la velocidad es igual a omega por el radio. No tienen que aplicar la otra, la diferencia de velocidades, que dice que la velocidad de este punto es la velocidad de este punto más la de este punto respecto de este punto. Ese es el método vectorial. ¿Ah? Esto nada que ver. Directamente podemos usar esta expresión para encontrar la velocidad de cualquier punto de este mecanismo. Bien, finalmente, otra cosa que ya la vamos a ver de otra manera, pero es importante verla, ya la vamos a ver, lo mismo lo vamos a ver, pero desde otro punto de vista. Pero fíjense que nosotros tenemos un punto que relaciona la velocidad del eslabón 2 con el eslabón 4 directamente. Acá nosotros pudimos encontrar la velocidad del eslabón de salida, omega 4, pero para llegar al omega 4 tuvimos que determinar primero la velocidad angular de la barra 3. ¿Estamos?
Entonces, hay la posibilidad de encontrar directamente la velocidad de salida omega 4 en función de la entrada. Y claro que sí. Es directamente relacionando esos dos eslabones a través de su centro instantáneo de velocidad. Este punto es un punto que pertenece al eslabón 2 y al eslabón 4 y debe tener en cualquier instante la misma velocidad en ese punto. Entonces, yo voy a tener que en este punto voy a poder escribir la ecuación de igualdad, esta que tengo acá. Es decir, voy a poder decir que la velocidad del centro instantáneo 2,4 como perteneciente al eslabón 2, ¿cuánto va a valer? Omega 2, la velocidad angular de la barra, por el radio que habíamos visto era que ¿cuál? La distancia que separa al punto en cuestión, 2,4, con su centro de rotación, que es el centro instantáneo 1,2. Y por otro lado, la velocidad del mismo punto, pero como perteneciente al eslabón 4, va a valer la velocidad angular de la barra, 4, ¿por quién? Por la distancia que separa al punto en cuestión, 2,4, con el centro de rotación de la barra 4. ¿Quién es? I1, 4. Entonces, esta es la ecuación de igualdad, ¿sí? Y acá está escrito la ecuación correspondiente del punto como perteneciente al eslabón 2 como perteneciente al eslabón 4. Acá le hemos igualado, nada más. Eso es todo. Aplicando el concepto de centro instantáneo. Y bueno, ¿qué es lo que no conozco de esta ecuación? Y omega 4. Entonces despejo omega 4 en función de omega 2 y de los radios correspondientes. Fíjense que son este radio, que lo puedo medir, y este radio que está acá. Ya van a ver que nosotros vamos, la ecuación